Pues Diego, nos ha llegado una bici muy interesante. Muchas ganas teníamos de tenerla. ¿Quieres que la enseñemos a la gente? Yo ya tengo puesto los guantes, o sea que... Vamos a por ello. Vamos. Yo esto solo lo he visto hacer las jugadas en los vídeos. Bueno, más o menos estamos al nivel. A ver qué hay. A ver qué hay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, no se ve, no se ve. Sácala. ¿No? Sácala. ¿Seguro? Dale, dale. Estás enfocando bien. Dale. Vamos. Vamos. ¡Tenemos! Vaya, vaya. Bueno, lo bueno es que tampoco hay que montar. Tiene que hacer mucho montaje. No, no, no. Hasta con el portaaviones y todo. Pues sí, fíjate. Oye, qué pasada. ¿Dentro los brillos? Es como plateado. Sí, tiene ahí unos brillos ahí que es muy bonito. Muy bonito. Tienen por aquí, ¿ves? Los piquitos estos afilados. Sí. Los hemos visto en las orcas, los hemos visto en las almas. Y ahora ya, pues, ha llegado la hoy. Pues luego nos vamos a dar una vueltecita con esa. Vamos a que la termines de montar y nos vamos luego a por ella, ¿vale? Pues Diego, ya la tenemos montada. Ya está lista. Al final, la verdad que ha sido muy rápido ya. Al venir casi prácticamente montada, 4 ajustes, apretar las cosas y listo. Ahora ponerla a tu altura. Eso es, la altura, del SAC de las suspensiones, revisar presiones de ruedas y nos vamos a probarla. Vale, pues venga, dale caña. ¿Seguimos? Sigue y Vale. tiramos luego, ¿vale? Yo en este caso tengo que bajarlo todavía un pelín más. Listo. Pues nada, la tenemos lista. Ahora a sacarle el jugo. Vamos. Vamos. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world Hola, que nos vamos. Vámonos. Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live. Pues ya estamos, Diego. Vámonos. Últimos ajustillos que le tengo que poner la presión de las suspensiones, que los quiero retocar un poco. Al final, bueno, hay que hacerse un poco a ellas. Y contamos sensaciones, a ver qué tal. Pues venga, déjala ahí, te vistes y vamos a darle, ¿vale? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Niño. Venga, pues me dejas, me doy media vuelta, últimas conclusiones y lo contamos. Venga. In different versions, each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Vaya rutita guapa. Bueno, pues sí, oye, ya para al final poder contar de primera mano cuáles son las sensaciones con la nueva OID 2023, que no lo hemos dicho antes. Es verdad. Sí. Bueno, el modelo exacto. Esto es una M11 XS.
XS, con el cuadro OMR. Sabes que hay dos niveles de cuadros, el OMR y el OMX. La única diferencia es el carbono. Era el más alto de gama de hace, pues no sé, un par de años que sacaron el OMX, y también lo tiene esta bicicleta con cuadro OMX y con otros montajes. Y algo súper característico, el guiado de cables. O sea, fijaros cómo vienen integrados los cables por aquí, por dentro de la potencia, y al final hace que tengas menos sensación de tener cables. Además, las potencias todas las han rediseñado. Este es el modelo de 4 tornillos y luego hay otra que tiene únicamente 2 tornillos frontales. Está el bloqueo ¿no? También. Sí, es verdad, muy buen detalle, sí. Tiene el block lock, es decir, aquí los famosos golpes que tenemos aquí de girar el manillar, pues ya no se van a producir porque tienes un tope. Además es un tope que llega bastante, que es que gira prácticamente 90 grados. O sea, que te deja maniobrar y no te molesta para nada. Mira. Sí. Ahí hace tope, tienes un espacio más que prudente para no golpear la bicicleta. Exacto, viene bastante bien porque al final a cualquier percance, porque normalmente cuando, a ver, los gajes del oficio sabemos que todos vamos a tocar suelo alguna vez, entonces bueno, que tenga esa protección siempre va a venir muy bien, por lo menos para que el cuadro no lo golpee el manillar. Sí, efectivamente. Vale, ¿seguimos entonces? Venga, seguimos. Por supuesto, el ángulo de dirección. Por aquí, en Orbea, ángulo de dirección 67 grados. ¿Esto qué quiere decir? Pues es un ángulo de dirección más lanzado, más tumbado que la bicicleta anterior. Pues, ¿qué os voy a decir de ángulo de dirección? Cuanto más tumbado está, hasta cierto límite, evidentemente, pues te da mayor estabilidad. Esta bicicleta es únicamente 120 de recorrido, entonces la bici te levanta mucho adelante, te juegan con una pipa de dirección más cortita, son como unos 5 milímetros menos, más o menos, que el modelo del año anterior, para no ir muy levantado adelante, que parece una chopper. Pero aparte, el ángulo de dirección, ¿en qué te ayuda cuando vas sobre la bicicleta? Pues sobre todo te ayuda en las bajadas, te hace que sea más estable, ¿vale? Luego sí que es verdad que esta estabilidad también a la hora de subir te parece una bicicleta probablemente que sea algo más lenta que la anterior, pero eso es lo que te parece a ti, esas son tus sensaciones. O sea, al final tú es la fuerza que haces en la bicicleta. Junto con esto, un alcance, un largo de la bicicleta es más larga que la del año anterior. Son unos 25 milímetros, quiero recordar, más larga de tubo. Esto también te ayuda a tener una bicicleta más estable. Bueno, por detrás, súper característico, el guiado de cables de Orbea. O sea, veis que el amortiguador no se ve ningún cable, únicamente la regulación para el rebote, pero tiene un cable que se actúa desde el manillar. Con el mando Squid Lock, que tienes tanto para la suspensión delantera como para la trasera. Además, en este mando, pues bueno, se incorpora también la leva de la tija telescópica. La tija telescópica va a venir en todos los modelos. Sí, viene de serie, a ver, es que es algo súper básico en una bicicleta. O sea, y más de este estilo, que buscas algo más, una bicicleta un poco más bajadora. Cada vez el rally es un poco más complicado, circuitos más extremos, entonces es algo que le pega mucho a la bicicleta. La bieleta se ha modificado también. Sí, la bieleta, como se puede ver aquí, está más integrada dentro del cuadro que el modelo del año pasado. Pero igualmente sigue siendo una bieleta de carbono. Y bueno, pues es otra de las mejoras. Desde 2019 en la talla S había un único portavidón en la talla S, únicamente la talla S. Este año tienen 2 portavidones en todas las tallas. Pues los días estos de calor, de verano, anda que no, sí, que no se nota. Sí, de hecho mucha gente que estaba muy en el límite entre la talla S y la M decía, bueno, prefiero la M por llevar un portavidón, aunque me quede un poco larga, pero bueno, al final... Bueno, se solventa ahora en esto también. Ahora pues lleva una talla S con 2 portavidones. El ángulo de la tija. Como vemos por aquí, 76,5 es más vertical que los de años anteriores. En esta bicicleta no es necesario jugar con tanto adelanto en el sillín, puesto que el tubo es más vertical. Entonces no vamos a necesitar ir tan adelantado. Al final lo que se consigue es una posición más subida encima de los pedales, más para pedalear, para lo que buscamos con esta bicicleta, que es ir rápido. El pedalier es roscado, no ya deja de ser el press fit habitual, es un pedalier roscado. ¿Por qué? Pues porque es mucho más sencillo hacer el mantenimiento. Es que simplemente un crujido pequeñito en una bici que falte un poquito de grasa, con los pedaliers press fit, para sacarlos o los tienes que romper o los marcas o los dañas con este pedalier, desenroscas, engrasas, enroscas otra vez y a seguir. De vainas, la distancia entre las vainas ha subido un poquito, pero ha subido un poquito ¿por qué? Pues ha subido un poquito porque al final llevamos una cubierta, mira, aquí se ve 2,40 al final, para hacer que en las vainas entre una cubierta más ancha, pues hay que hacerlas un poquito más largas y dejar aquí un poco de espacio para si tienes barro, pues oye, que tenga ahí espacio y que pueda seguir la bici pedaleando. La Orbea Oiz del triángulo trasero nunca ha sido una bicicleta muy rígida, pero sí que es verdad que era una bicicleta que era muy cómoda, que seguía muy bien la trazada, que no golpeteaba. Entonces, bueno, en este año pues han mejorado ahí esa flexión que tenía y han rediseñado los tubos. Los tubos de los tirantes están totalmente rediseñados. Ya pondremos por aquí una fotillo que se ve cómo era uno y cómo es otro, para que veáis la diferencia entre ellos. Ya el modelo MX y OMR del año pasado venían, bueno no, en el OMX únicamente, venían con la patilla, la UDH,
Este año, por supuesto, viene en UDH, incluso con cuadro MR, cuadro MX. Y un detalle de las bicicletas OMR es que sigue viniendo con la pinza trasera el post mount, mientras que los OMX te viene con el flat mount, que se ancla justo aquí debajo, que es la pinza más pequeñita. ¿Qué más novedades tenemos? Pues bueno, en realidad también las ruedas. Todas te vienen con las nuevas ruedas Oquo. Pero estas el año pasado no estaban. No, se llamaban Orbea OC Team, que eran otro tipo de ruedas. Ahora ya tienen su propia marca, aros de aluminio, 28 interno, aros de carbono con 30, como son las Team, son las LTD. Además todas se combinan con bujes de T-Swiss, con radio Sapin, o sea que son unas ruedas súper fiables, duraderas. A mí la verdad es que estas siendo de aluminio me han gustado. También hay modelo entonces de carbono en ruedas. Sí. O sea, tienes, por ejemplo, en el modelo, bueno, en el que sería el siguiente a esta, la M10, tienes ya las ruedas de carbono. El modelo Team, que esas te vienen con 30 de ancho interno, 1550 gramos, bujes 350, unas ruedazas. Y en estas ruedas, pues tanto en la Pro como en la Pro XS, como en la Team, incluso te vienen con esas ruedas. Y en la LTD sí que te vienen pues con las ruedas, pues, las LTD. Un poquito más ligeras, que bajan de 1.400 incluso, unas ruedas hiper ligeras. Detalle del guía cadenas, súper minimalista, pequeñito. El del año pasado entraba de esta forma, este es únicamente como en la parte interior, pero bueno, yo la verdad es que desde que utilizo OIZ, que son ya unas cuantas, no he tenido ningún problema de salidas de cadenas. Los cuadros de aluminio también se han modificado para la gama 2023, además siguiendo esta estética. O sea, la misma geometría y todo lo respeta. La misma geometría, mismo guiado de cables, exactamente igual. El cableado, por supuesto, entra por dentro de la dirección, o sea que es una bicicleta que ha heredado ya desde el 2023 todas las características de la hermana mayor de la OMX o de la OMR. El cuadro sigue teniendo todos garantía de por vida, ¿vale? Orbea siempre de manera gratuita con lo de la herramienta Mio. Sí. Sabemos que es gratuito. Supongo que también en esta lo tendremos. Sí, también lo tenéis. O sea, tienes tanto el Mio Lite en las bicicletas que no permiten personalización de la pintura. En cuanto a la personalización Mayo, no la Mayo Lite, sino la Mayo, los cuadros OMR no se pueden personalizar la pintura. En los OMX sí que se puede personalizar la pintura, además con unos acabados muy bonitos, diferentes tipos de carbono, carbono con azul, carbono con turquesa, o sea que son diferentes colores muy chulos para al final tener una bicicleta única, que es de lo que se trata, de lo que me gusta. Pues yo creo que está todo dicho. Cualquier cosa ya saben que nos pueden consultar y ya está. Así que nada, bueno, nos vemos en próximas presentaciones. Chao. Straight to the face. I'm taking 6 shots. Are you coming with me?